Las cintas de Donald Trump, la escalofriante advertencia de Bob Woodward para la democracia estadounidense. Las 20 entrevistas del veterano del Washington Post, Watergate, con el ahora expresidente, muestran ser material de escucha obligada. Bob Woodward ha sido testigo de más de 50 años de depreciación en el Potomac. Junto con Carl Bernstein, ayudó a empujar a Richard Nixon por la puerta. Sin embargo, solo un presidente dejó al veterano reportero del Washington Post temiendo por el futuro de la República y la democracia. Su último esfuerzo, subtitulado Las 20 entrevistas de Bob Woodward con el presidente Donald Trump, es un pasaporte al corazón de las tinieblas. En junio del 2020, Donald Trump confió: entiendo a la gente, se les ocurren ideas, pero las ideas son mías. Bob, quiero decir algo, todo es mío. Esto es cuanto el Salmo 24, la tierra es del Señor. Donald Trump susurró y trató de acercarse a Woodward. El autor cuestiona y husmea y cura, pero al final su sujeto queda erguido. The Trump Tapes, un audiolibro, es bastante inquietantemente relevante, una coda no planeada para la trilogía Trump impresa de Woodward. Escuchamos a Donald Trump elogiar a Xi Jinping y a Vladimir Putin. Kim Jong-un es un querido en su corazón. Donald Trump los elogia por su inteligencia, astucia y crueldad. Envidia a los autócratas. Aparentemente, él desea unirse a sus filas. Un segundo mandato como presidente brindaría esa oportunidad, argumentó Woodward. Las cintas demuestran de manera convincente que Donald Trump sabía a principios del 2020 que el COVID representaba un peligro mortal para los Estados Unidos, pero se negó a decir toda la verdad. Su reelección pendía de un hilo. Cuando Donald Trump pronunció su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso en febrero del año 2020, su equipo de seguridad nacional había emitido una dura advertencia. Sin embargo, Donald Trump minimizó el peligro hasta sus últimos meses en el cargo. Las muertes por COVID en la América republicana crecieron hasta superar las muertes en el estado demócratas. Robert O'Brien, asesor de seguridad nacional de Donald Trump, y Matthew Puttinger, su adjunto, confirmaron a Woodward que advirtieron a Donald Trump que el coronavirus sería la mayor amenaza a la seguridad nacional en su presidencia. Esperaban que la devastación fuera brutal, similar a la epidemia de gripe de 1918. Donald Trump reconoce tácticamente haber recibido su mensaje, pero no se detiene en la desventaja de COVID. No lo vio como su principal responsabilidad. En febrero del año 2020, Donald Trump le aseguró a Woodward que todo estaba bien en los Estados Unidos y agregó que ahora tenemos un pequeño de revés con el virus de China. Se irán en un par de meses con el calor. En el verano del 2020, cuando se le preguntó si esta era la prueba de liderazgo de su vida, Donald Trump respondió con un rotundo no. Se jactó del arsenal nuclear estadounidense. He construido un sistema de armas que nadie ha tenido antes en este país, dijo Donald Trump. Tenemos cosas de las que Putin y Xi nunca antes habían oído hablar. Las cintas demuestran nuevamente que Donald Trump desprecia a la prensa, pero anhela su aprobación. Donald Trump halaga a su entrevistador como un gran historiador y el gran Bob Woodward. Su trumpismo hacia Woodward y Maggie Haberman es de la misma pieza. Woodward se desempeñó como taquígrafo y cronista de facto de la Casa Blanca, Haberman como psiquiatra. Donald Trump llamaría sin previo aviso. Woodward esparció dispositivos por su casa para grabar tales conversaciones. Al final, Donald Trump rompió el reloj de la historia. Los soportes estadounidenses cambiaron simplemente para siempre. No hay vuelta atrás para la política estadounidense. Observa Woodward. Donald Trump fue y sigue siendo una fuerza enorme y una presencia indeleble. Con la maquinaria política más poderosa del país, tiene el grupo más grande de seguidores, leales y recaudadores de fondo, superando incluso al presidente Joe Biden. Es poco probable que nuestra división retroceda, preocupa Woodward. Donald Trump incluyó
cuál era la mejor posición para Estados Unidos en el 2016 que cualquiera de sus rivales. La economía da un pequeño respiro a Joe Biden. Los estímulos del gobierno han favorecido el aumento de la inflación. La economía ha desbancado la interrupción al embarazo y la inmigración en los condicionantes del voto. Los demócratas quieren reengancharse a las elecciones de medio término. La mejora en las exportaciones, el gasto de los consumidores y el desembolso de los gobiernos federales y estatales han impulsado ligeramente la economía estadounidense. El Producto Interno Bruto ha escalado hasta el 2.6% tras un crecimiento del 0.6% en el tercer trimestre, un dato que, si bien no es de calado, permite a la administración Biden sacar pecho ante la ciudadanía por las medidas adoptadas en el último tramo de la carrera por las elecciones de medio término que tendrá lugar el próximo 8 de noviembre. Estos números publicados el día jueves pasado son una buena noticia para el Partido Demócrata, ya que le permite reengancharse a la carrera electoral de unos comicios que los progresistas afrontan con malos datos en las encuestas, pero los riesgos de la economía estadounidense siguen ahí, una inflación muy alta y la de más rápido crecimiento en 4 décadas, la disminución de la inversión de capital privado, especialmente en el sector de la vivienda, con los tipos de interés hipotecarios al 7% y la mayor pérdida de poder adquisitivo de las rentas medias y bajas desde la crisis mundial del 2008. Un panorama poco alentador para los progresistas que están a merced de la situación internacional con la guerra de fondo, la incertidumbre acechando los mercados, la escasez de suministros y el aumento de precios generalizado. Todo ello ha dado lugar a un cóctel que provoca que el fantasma de la recesión se pase por la primera economía del mundo y quite importancia a la fortaleza de su moneda. De hecho, los pronósticos no son favorables para un gobierno que sabe que hay muchas posibilidades de que el país entre en una recesión el próximo año, de ahí que cualquier brote verde suponga algo a lo que agarrarse unos días antes de los comicios legislativos de tener un lugar. Y es que la preocupación por temas como la interrupción del embarazo o la inmigración, que han sido importantes en los debates electorales en los últimos meses, hace semanas que ha quedado eclipsado por el factor económico. Sí lo dicen los recientes encuestados publicadas por Morning Consult, en la que 4 de cada 5 votantes califican la economía como su tema principal a la hora de decidir el voto, frente al 76% en la última semana de septiembre, y todo ello a pesar de que los demócratas gastaron $2 billones para intentar salvar la situación económica en el 2021, el rescate del gobierno en forma de cheques tras los problemas que había dejado la pandemia fueron en principio bien recibidos por la ayuda rápida que supuso para muchas familias. Sin embargo, en cuanto a la inflación se enquistó y los precios subieron de forma constante. Los republicanos vieron el argumento perfecto para achacar a estos subsidios parte de la culpa de la situación actual. Los expertos apuntan a que el estímulo económico aprobado por el gobierno influyó en el aumento de los precios, especialmente de productos básicos de consumo, pero señalan que también dio estabilidad y fortaleza a la economía del país en un momento de máxima debilidad internacional. Los temores. Aquí entra la labor de la Reserva Federal, que consiste del peligro que supone una línea ascendente y sin control de la inflación. Ha aumentado de forma progresiva los tipos de interés a lo largo de los últimos meses, un arma de doble filo que consigue controlar el gasto de los ciudadanos a costa de obligarles a apretarse el cinturón, algo que pasa factura al gobierno de forma de descontento de cara a las próximas elecciones. Antes de que eso ocurra, los demócratas intentarán durante estos días alejar el temor a la recesión y proclamar la recuperación de una economía cuyos últimos datos de las exportaciones señalaron un aumento del 14.4%. A ello se suman los beneficios aportados por las petroleras que van viento en popa y la buena reacción de los mercados tras las recientes novedades. Por si ello no fuera suficiente, el presidente Biden ya ha incorporado a sus
alocuciones al argumento de la mejora contrastando la situación actual con la que heredó del mandatario Donald Trump.